Parte 16. Por la pulmonía me habían prohibido fumar, pero fumaba en el baño como escondido de mí mismo. El médico se dio cuenta y me habló en serio, pero no logré obedecerle. Ya en Sucre, mientras trataba de leer sin pausa los libros recibidos, encendía un cigarrillo con la brasa del otro hasta que ya no podía más. Mientras más trataba de dejarlo, más fumaba. Llegué a 4 cajetillas diarias, interrumpía las comidas para fumar y quemaba las sábanas por quedarme dormido con el cigarrillo encendido. El miedo de la muerte me despertaba a cualquier hora de la noche, y solo fumando más podía sobrellevarlo, hasta que resolví que prefería morirme a dejar de fumar. Más de 20 años después, ya casado y con hijos, seguía fumando. Un médico que me vio los pulmones en la pantalla me dijo espantado que 2 o 3 años después no podría respirar. Aterrado, llegué al extremo de permanecer sentados horas y horas sin hacer nada más. Porque no conseguía leer, o escuchar música, o conversar con amigos o enemigos sin fumar. Una noche cualquiera, durante una cena casual en Barcelona, un amigo psiquiatra les explicaba a otros que el tabaco era quizás la adicción más difícil de erradicar. Me atreví a preguntarle cuál era la razón de fondo y su respuesta fue una simplicidad escalofriante. Porque dejar de fumar sería para ti como matar a un ser querido. Fue una deflagración de clarividencia. Nunca supe por qué, ni quise saberlo, pero exprimí en el cenicero el cigarrillo que acababa de encender y no volví a fumar uno más, sin ansiedad ni remordimientos en el resto de mi vida. La otra adicción no era menos persistente. Una tarde entró una de las criadas de la casa vecina y después de hablar con todos fue hasta la terraza y con un gran respeto me pidió permiso para hablar conmigo. No interrumpí la lectura hasta que ella me preguntó: ¿se acuerda de Matilde? No recordaba quién era, pero no me creyó. No se haga el pendejo, señor Gavito, me dijo con un énfasis deletreado. Nigromanta. Y con razón, Nigromanta era entonces una mujer libre, con un hijo del policía muerto, y vivía sola con su madre y otros de la familia en la misma casa, pero en un dormitorio apartado con una salida propia hacia la culata del cementerio. Fui a verla y el reencuentro persistió por más de un mes. Cada vez retrasaba la vuelta a Cartagena y quería quedarme en Sucre para siempre. Hasta una madrugada en que me sorprendió en su casa una tormenta de truenos y centellas como la noche de la ruleta rusa. Traté de eludirla bajo los salares, pero cuando no pude más me tiré por la calle al medio con el agua hasta las rodillas. Tuve la suerte de que mi madre estuviera sola en la cocina y me llevó al dormitorio por los senderos del jardín para que no se enterara papá. Tan pronto como me ayudó a quitarme la camisa empapada, la apartó a la distancia del brazo con las puntas del pulgar y el índice y la tiró en el rincón con una crispación de asco. «Estabas con la fulana», dijo. Me quedé de piedra. «¿Cómo lo sabe?» «Porque es el mismo olor de la otra vez», dijo impasible. «Menos mal que el hombre está muerto». Me sorprendió semejante falta de compasión por primera vez en su vida. Ella debió advertirlo porque lo remachó sin pensarlo. Es la única muerte que me alegró cuando la supe. Le pregunté perplejo. ¿Cómo supo quién es ella? Ay, mi hijo, suspiró. Dios me dice todo lo que tiene que ver con ustedes. Por último me ayudó a quitarme los pantalones empapados y los tiró en el rincón con el resto de la ropa. Todos ustedes van a ser iguales a tu papá, me dijo de pronto con un suspiro hondo, mientras me secaba la espalda con una toalla de estopa, y terminó con el alma. Quiera Dios que también sean tan buenos esposos como él. Los cuidados dramáticos a que me sometió mi madre debieron surgir su efecto para prevenir una recurrencia de la pulmonía, hasta que me di cuenta de que ella misma los enredaba sin causa para impedir que volviera a la cama de truenos y centellas de Nigromanta. Nunca más la vi. Regresé a Cartagena restaurado y alegre, con la noticia de que estaba escribiendo La casa, y hablaba de ella como si fuera un hecho cumplido desde que estaba apenas en el capítulo inicial. Sábala y Héctor me recibieron como al hijo pródigo.
En la universidad, mis buenos maestros parecían resignados a aceptarme como era. Al mismo tiempo, seguí escribiendo notas muy ocasionales que me pagaban a destajo en el Universal. Mi carrera de cuentista continuó con lo poco que pude escribir casi por complacer al maestro Zábala, Diálogo del espejo y Amargura para tres sonámbulos, publicados por El Espectador. Aunque en ambos se notaba un alivio a la retórica primaria de los 4 anteriores, no había logrado salir del pantano. Cartagena estaba entonces contaminada por la tensión política del resto del país, y esto debía considerarse como un presagio de que algo grave iba a suceder. A fines del año, los liberales declararon la abstención en toda la línea por el salvajismo de la persecución política, pero no renunciaron a sus planes subterráneos para tumbar el gobierno. La violencia arreció en los campos y la gente huyó a las ciudades, pero la censura obligaba a la prensa a escribir de través. Sin embargo, era el dominio público que los liberales acosados habían armado guerrillas en distintos sitios del país. En los llanos orientales, un océano inmenso de pastos verdes que ocupaba más de la cuarta parte del territorio nacional se habían vuelto legendarias. Su comandante general, Guadalupe Salcedo, era visto ya como una figura mítica, aún por el ejército, y sus fotos se distribuían en secreto, se copiaban por cientos y se les encendían velas en los altares. Los de la Espriella, al parecer, sabían más de lo que decían, y dentro del recinto amurallado se hablaba con toda naturalidad de un golpe de estado inminente contra el régimen conservador. No conocía detalles, pero el maestro Zábala me había advertido que en el momento en que notara alguna agitación en la calle, me fuera de inmediato al periódico. La tensión se podía tocar con las manos, cuando entré a cumplir una cita en la heladería americana a las 3 de la tarde. Me senté a leer a una mesa apartada, mientras llegaba alguien, y uno de mis antiguos condiscípulos, con el cual no había hablado nunca de política, me dijo al pasar sin mirarme: «Vete para el periódico, que ya va a empezar la vaina». Hice lo contrario. Quería saber cómo iba a ser aquello en el puro centro de la ciudad, en vez de encerrarme en la redacción. Minutos después se sentó a mi mesa un oficial de prensa de la gobernación, a quien conocía bien y no pensé que me lo hubieran asignado para neutralizarme. Conversé con él una media hora en el más puro estado de inocencia, y cuando se levantó para irse descubrí que el enorme salón de heladería se había desocupado sin que me diera cuenta. Él siguió mi mirada y comprobó la hora, la 1:10. «No te preocupes», me dijo con un alivio reprimido. «Ya no pasó nada». En efecto, el grupo más importante de dirigentes liberales, desesperados por la violencia oficial, se había puesto de acuerdo con militares demócratas del más alto rango para poner término a la matanza desatada en todo el país por el régimen conservador, dispuesto a quedarse en el poder a cualquier precio. La mayoría de ellos había participado en las gestiones del 9 de abril para lograr la paz mediante el acuerdo que hicieron con el presidente Ospina Pérez, y apenas 20 meses después se daban cuenta demasiado tarde de que habían sido víctimas de un engaño colosal. La frustrada acción de aquel día la había autorizado el presidente de la Dirección General en persona, Carlos Lleras Restrepo, a través de Plinio Mendoza Neira, que tenía excelentes relaciones dentro de las Fuerzas Armadas desde que fue ministro de Guerra bajo el gobierno liberal. La acción, coordinada por Mendoza Neira, con la colaboración sigilosa de prominentes copartidarios de todo el país, debía empezar al amanecer de aquel día con el bombardeo al Palacio Presidencial por aviones de la Fuerza Aérea. El movimiento estaba apoyado por las bases navales de Cartagena y Apiay, por la mayoría de las guarniciones militares del país y por organizaciones gremiales resueltas a tomarse el poder para un gobierno civil de reconciliación nacional. Solo después del fracaso se supo que 2 días antes de la fecha prevista para la acción, el expresidente Eduardo Santos había reunido en su casa de Bogotá a los jerarcas liberales y a los dirigentes del GOPE para un examen final del proyecto. En medio del debate alguien hizo la pregunta ritual: ¿Habrá derramamiento de sangre? Nadie fue tan ingenuo o tan cínico para decir que no. Otros dirigentes explicaron que estaban tomadas las medidas máximas para que no lo hubiera, pero que no existían recetas mágicas para impedir lo imprevisible.
Asustada por el tamaño de su propia conjura, la dirección liberal impartió sin discusión la contraorden. Muchos implicados que no la recibieron a tiempo fueron apresados o muertos en el intento. Otros le aconsejaron a Mendoza que siguiera solo hasta la toma del poder, y él no lo hizo por razones más éticas que políticas, pero ni el tiempo ni los medios le alcanzaron para prevenir a todos los implicados. Alcanzó a asilarse en la embajada de Venezuela y a vivir 4 años de exilio en Caracas, a salvo de un consejo de guerra que lo condenó en ausencia a 25 años de cárcel por sedición. 52 años después, no me tiembla el pulso para escribir, sin su autorización, que se arrepintió por el resto de la vida en su exilio de Caracas por el saldo desolador del conservatismo en el poder, números de 300.000 muertos en 20 años. Para mí también, de cierto modo, fue un momento crucial. Antes de 2 meses había reprobado el 3er año de Derecho y le puse término a mi compromiso con el Universal, pues no avisoraba el porvenir en lo uno ni en lo otro. El pretexto fue la liberación de mi tiempo para la novela que apenas empezaba, aunque en el fondo de mi alma sabía que no era ni verdad ni mentira, sino que el proyecto se me reveló de pronto como una fórmula retórica, con muy poco de lo bueno que había sabido utilizar de Faulkner y todo lo malo de mi inexperiencia. Pronto aprendí que contar cuentos paralelos a los que uno está escribiendo sin revelar su esencia es una parte valiosa de la concepción y la escritura. Pero eso no era entonces el caso, sino que a falta algo que mostrar había inventado una novela hablada para entretener al auditorio y engañarme a mí mismo. Esa toma de conciencia me obligó a repensar de punta a punta el proyecto que nunca tuvo más de 40 cuartillas salteadas y sin embargo fue citado en revistas y periódicos, también por mí, e incluso se publicaron algunos anticipos críticos muy sesudos de lectores imaginativos. En el fondo, la razón de esta costumbre de contar proyectos paralelos no debería merecer reproches sino compasión. El terror de escribir puede ser tan insoportable como el de no escribir. En mi caso, además estoy convencida de que contar la historia verdadera es de mala suerte. Me consuela, sin embargo, que alguna vez la historia oral podría ser mejor que la escrita, y sin saberlo, estemos inventando un nuevo género que ya le hace falta a la literatura, la ficción de la ficción. La verdad de verdad es que no sabía cómo seguir viviendo. Mi convalecencia en Sucre me sirvió para darme cuenta de que no sabía por dónde iba en la vida. Pero no me dio pistas del buen rumbo, ni ningún argumento nuevo para convencer a mis padres de que no se murieran si me tomaba la libertad de decidir por mi cuenta. De modo que me fui a Barranquilla con 200 pesos que me había dado mi madre antes de regresar a Cartagena, escamoteados a los fondos domésticos. El 15 de diciembre de 1949 entré a la librería Mundo a las 5 de la tarde para esperar a los amigos que no había vuelto a ver después de nuestra noche de mayo en que fui con el inolvidable señor Rasore. No llevaba más que un maletín de playa, con otra muda de ropa y algunos libros, y la carpeta de piel con mis borradores. Minutos después que yo llegaron todos a la librería, uno detrás del otro. Fue una bienvenida ruidosa sin Álvaro Cepeda, que seguía en Nueva York. Cuando se completó el grupo pasamos a los aperitivos, que ya no eran en el Café Colombia junto a la librería, sino en uno reciente de amigos más cercanos en la acera de enfrente, el Café Happy. No tenía ningún rumbo, ni esa noche ni en el resto de mi vida. Lo raro es que nunca pensé que ese rumbo podía estar en Barranquilla, y si iba allí era solo por hablar de literatura y para agradecer de cuerpo presente la remesa de libros que me habían mandado a Sucre. De lo primero nos sobró, pero de nada de lo segundo, a pesar de que lo intenté muchas veces porque el grupo tenía un terror sacramental a la costumbre de dar o recibir las gracias entre nosotros mismos. Germán Vargas improvisó aquella noche una comida de 12 personas, entre las que había de todo, desde periodistas, pintores y notarios hasta el gobernador del departamento, un típico conservador barranquillero con su manera propia de discernir y gobernar. La mayoría se retiró pasada la medianoche y el resto se desbarató a migajas hasta que solo quedamos Alfonso, Germán y yo, con el gobernador, más o menos en el sano juicio en que solíamos estar en la madrugada de la adolescencia.
En las largas conversaciones de aquella noche había recibido una lección sorprendente sobre el modo de ser de los gobernantes de la ciudad en los años sangrientos. Calculaba que entre los estragos de esa política bárbara, los menos alentadores eran un número impresionante de refugiados sin techo ni pan en las ciudades. A este paso, concluyó, mi partido, con el apoyo de las armas, quedará sin adversario en las próximas elecciones y dueño absoluto del poder. La única excepción era Barranquilla, de acuerdo con una cultura de convivencia política que los propios conservadores locales compartían y que habían hecho de ella un refugio de paz en el ojo del huracán. Quise hacerle un reparo ético, pero él me frenó en seco con un gesto de la mano. Perdón, dijo. Esto no quiere decir que estemos al margen de la vida nacional. Al contrario, justo por nuestro pacifismo, el drama social del país se nos ha venido metiendo en puntas de pies por las puertas de atrás y ya lo tenemos aquí adentro. Entonces supe que había unos 5.000 refugiados venidos del interior en la peor miseria y no sabían cómo rehabilitarlos ni dónde esconderlos para que no se hicieran público el problema. Por primera vez en la historia de la ciudad había patrullas militares que montaban guardia en lugares críticos y todo el mundo las veía, pero el gobierno lo negaba y la censura impedía que se denunciaran en la prensa. Al amanecer, después de embarcar casi a rastras al señor gobernador, fuimos al Chop Suey, el desayunadero de los grandes amanecidos. Alfonso compró en el kiosco de la esquina 3 ejemplares del Heraldo, en cuya página editorial había una nota firmada por Puc, su seudónimo en la columna intermediaria. Era solo un saludo para mí, pero Germán le tomó el pelo porque la nota decía que yo estaba allí de vacaciones informales. Lo mejor hubiera sido decir que se queda a vivir aquí para no escribir una nota de saludo y después otra despedida, se burló Germán. Menos gasto para un periódico tan tacaño como el Heraldo. Ya en serio, Alfonso pensaba que no le iría mal a su sección editorial un columnista más. Pero Germán estaba indomable a la luz del amanecer. Será un quinta columnista, porque ya tienen 4. Ninguno de ellos consultó mi disposición, como yo lo deseaba, para decirle que sí. No se habló más del tema. Ni fue necesario porque Alfonso me dijo esa noche que había hablado con la dirección del periódico y que les parecía bien la idea de un nuevo columnista, siempre que fuera bueno pero sin muchas pretensiones. En todo caso, no podían resolver nada hasta después de las fiestas del Año Nuevo, de modo que me quedé con el pretexto del empleo, aunque en febrero me dijeran que no. Fue así como se publicó mi primera nota en la página editorial del Heraldo de Barranquilla el 5 de enero de 1950. No quise firmarla con mi nombre para curarme en salud por si no lograba encontrarle el paso como había ocurrido en el Universal. El seudónimo no lo pensé 2 veces, Séptimos, tomado de Séptimos Warren Smith, el personaje alucinado de Virginia Woolf en La señora Dalloway. El título de la columna, La jirafa, era el sobrenombre confidencial con que solo yo conocía a mi pareja, única en los bailes de Sucre. Me pareció que las brisas de enero soplaban más que nunca aquel año y apenas se podía andar contra ellas en las calles castigadas hasta el amanecer. Los temas de conversación al levantarse eran los estragos de los vientos locos durante la noche, que arrastraban consigo sueños y gallineros y convertían en guillotinas voladoras las láminas de zinc de los techos. Hoy pienso que aquellas brisas locas barrieron los rastrojos de un pasado estéril y me abrieron las puertas de una nueva vida. Mi relación con el grupo dejó de ser de complacencia y se convirtió en una complicidad profesional. Al principio comentábamos los temas en proyectos, intercambiamos observaciones nada doctorales, pero de no olvidar. La definitiva para mí fue la de una mañana que entré en el Café Happy, cuando Germán Vargas estaba acabando de leer en silencio La jirafa, recortada del periódico del día. Los otros del grupo esperaban su veredicto en torno de la mesa con una especie de terror reverencial que hacía más denso el humo de la sala. Al terminar, sin mirarme siquiera, Germán la rompió en pedacitos sin decir una sola palabra y lo revolvió entre la basura de colillas y fósforos quemados del cenicero. Nadie dijo nada. Ni el humor de la mesa cambió, ni se comentó el episodio en ningún momento. Pero la lección me sirve todavía cuando me asalta por pereza o por prisa la tentación de escribir un párrafo por salir del paso. En el Hotel de Lance, donde viví casi un año,
Los propietarios terminaron por tratarme como a miembro de la familia. Mi único patrimonio entonces eran las sandalias históricas y 2 mudas de ropa que lavaba en la ducha y la carpeta de piel que me robé en el salón de té más respringado de Bogotá en los tumultos del 9 de abril. La llevaba conmigo a todas partes con los originales de lo que estuviera escribiendo, que era lo único que tenía para perder. No me habría arriesgado a dejarla ni bajo 7 llaves en la caja blindada de un banco. La única persona a quien se la había confiado en mis primeras noches fue al sigiloso Lácides, el portero del hotel, que me la aceptó en garantía por el precio del cuarto. Les dio una pasada intensa a las tiras de papel escritas a máquina enmarañadas de enmiendas y las guardó en la gaveta del mostrador. La rescaté al día siguiente a la hora prometida y seguí cumpliendo con mis pagos con tanto rigor que me la recibían prenda hasta por 3 noches. Llegó a ser un acuerdo tan serio que algunas veces se la dejaba en el mostrador sin decirle más que las buenas noches, y yo mismo cogía la llave en el tablero y subía a mi cuarto. Germán vivía pendiente a toda hora de mis carencias, hasta el punto de saber si no tenía dónde dormir y me daba a hurtadillas el $1.50 para la cama. Nunca supe cómo lo sabía. Gracias a mi buena conducta me hice la confianza del personal del hotel, hasta el punto de que las putitas me prestaban para la ducha su jabón personal. En el puesto de mando, con sus tetas siderales y su cráneo de calabaza, presidía la vida su dueña y señora, Catalina la Grande. Su machucante de planta, el mulato Jonas San Vicente, había sido un trompetista de lujo hasta que le desbarataron la dentadura orificada en un asalto para robarle los casquetes. Maltrecho y sin fuelle para soplar, tuvo que cambiar de oficio, y no podía conseguir otro mejor para su tranca de 6 pulgadas que la cama de oro de Catalina la Grande. También ella tenía su tesoro íntimo que le sirvió para trepar en 2 años desde las madrugadas miserables del muelle fluvial hasta su trono de mamá santa mayor. Tuve la suerte de conocer el ingenio y la mano suelta de ambos para hacer felices a sus amigos. Pero nunca entendieron por qué tantas veces no tenía el $1.50 para dormir y sin embargo pasaba a recogerme gente de mucho mundo en limusinas oficiales. Otro paso feliz de aquellos días fue que terminé el copiloto único del mono de guerra, un taxista tan rubio que parecía albino y tan inteligente y simpático que lo habían elegido concejal honorario sin hacer campaña. Sus madrugadas en el barrio chino parecían de cine, porque él mismo se encargaba de enriquecerlas y a veces enloquecerlas con desplantes inspirados. Me avisaba cuando tenía alguna noche sin prisa y la pasábamos juntos en el descalabrado barrio chino, donde nuestros padres y los padres de sus padres aprendieron a hacernos. Nunca pude descubrir por qué, en medio de una vida tan sencilla, me hundí de pronto en un desgano imprevisto. Mi novela en curso, La Casa, a unos 6 meses de haberla empezado, me pareció una farsa desangelada. Más era lo que hablaba de ella que lo que escribía. Y en realidad lo poco coherente que tuve fueron los fragmentos que antes y después publiqué en La Jirafa y en Crónica cuando me quedaba sin tema. En la soledad de los fines de semana, cuando los otros se refugiaban en sus casas, me quedaba más solo que la mano izquierda en la ciudad desocupada. Era de una pobreza absoluta y una timidez de codorniz que trataba de contrarrestar con una altanería insoportable y una franqueza brutal. Sentía que sobraba en todas partes y aún algunos conocidos me lo hacían notar. Esto era más crítico en la sala de redacción del Heraldo, donde escribía hasta 10 horas continuas en un rincón apartado, sin alternar con nadie, envuelto en la marea de los cigarrillos vastos que fumaba sin pausa en una soledad sin alivio. Lo hacía a toda prisa, muchas veces hasta el amanecer, y en tiras de papel de imprenta que llevaba a todas partes en la carpeta de cuero. En uno de los tantos descuidos de aquellos días la olvidé en un taxi, y lo entendí sin amarguras como una trastada más de mi mala suerte. No hice ningún esfuerzo por recuperarla. Pero Alfonso Fuenmayor, alarmado por mi negligencia, redactó y publicó una nota al final de mi sección. El último sábado se quedó olvidada una papelera en un automóvil de servicio público. En vista de que el dueño de esa papelera y el autor de esa sección son coincidencialmente una misma persona, ambos agradeceríamos a quien la tenga se sirva a comunicarse con cualquiera de los dos. La papelera no contiene en absoluto objetos de valor, solamente jirafas inéditas. 2 días después alguien dejó mis borradores en la portería del Heraldo, pero sin la carpeta.
y con 3 errores de ortografía corregidos con muy buena letra en tinta verde. El sueldo diario me alcanzaba justo para pagar el cuarto, pero lo que menos me importaba en aquellos días era el abismo de la pobreza. Las muchas veces en que no pude pagarlo me iba a leer en el Café Roma como lo que era en realidad, un solitario algarete en la noche del Paseo Bolívar. A cualquier conocido le hacía un saludo de lejos, si es que me dignaba mirarlo, y seguía largo hasta mi reserva habitual, donde muchas veces leí hasta que me espantaba el sol. Pues aún entonces seguía siendo un lector insaciable, sin ninguna formación sistemática, sobre todo de poesía, aún de la mala, pues en los peores ánimos estuve convencido de que la mala poesía conduce tarde o temprano a la buena. En mis notas de la jirafa me mostraba muy sensible a la cultura popular, al contrario de mis cuentos que más bien parecían acertijos kafkianos, escritos por alguien que no sabía en qué país vivía. Sin embargo, la verdad de mi alma era que el drama de Colombia me llegaba como un eco remoto y solo me conmovía cuando se desbordaban ríos de sangre. Encendía un cigarrillo sin terminar el anterior, aspiraba el humo con las ansias de vida con que los asmáticos se ven en el aire, y las 3 cajetillas que consumía en un día se me notaban en las uñas y una tos de perro viejo que perturbó mi juventud. En fin, era tímido y triste, como buen caribe, y tan celoso de mi intimidad que cualquier pregunta sobre ella la contestaba con un desplante retórico. Estaba convencido de que mi mala suerte era congénita y sin remedio, sobre todo con las mujeres y el dinero, pero no me importaba, pues creía que la buena suerte no me hacía falta para escribir bien. No me interesaban la gloria, ni la plata, ni la vejez, porque estaba seguro de que iba a morir muy joven y en la calle. El viaje con mi madre para vender la casa de Aracataca me rescató de ese abismo, y la certidumbre de la nueva novela me indicó el horizonte de un porvenir distinto. Fue un viaje decisivo entre los numerosos de mi vida, porque me demostró en carne propia que el libro que había tratado de escribir era una pura invención retórica sin sustento alguno en una verdad poética. El proyecto, por supuesto, saltó en añicos al enfrentarlo con realidad en aquel viaje revelador. El modelo de una epopeya como la que yo soñaba no podía ser otro que el de mi propia familia, que nunca fue protagonista y ni siquiera víctima de algo, sino testigo inútil y víctima de todo. Empecé a escribir a la hora misma del regreso, pues ya no me servía para nada la elaboración con recursos artificiales, sino la carga emocional que arrastraba sin saberlo y me había esperado intacta en la casa de los abuelos. Desde mi primer paso en las arenas ardientes del pueblo me había dado cuenta de que mi método no era el más feliz para contar aquel paraíso terrenal de la desolación y la nostalgia. Aunque gasté mucho tiempo y trabajo para encontrar el método correcto, los atáfagos de crónica a punto de salir no fueron un obstáculo, sino todo lo contrario, un freno de orden para la ansiedad. Salvo Alfonso Fuenmayor, que me sorprendió en la fiebre creativa horas después de que empecé a escribir, el resto de mis amigos creyó por mucho tiempo que seguía con el mismo proyecto de la casa. Decidí que así fuera por el temor pueril de que se descubriera el fracaso de una dieta, de una idea de la cual había hablado tanto como si fuera una obra maestra. Pero también lo hice por la superstición que todavía cultivo de contar una historia y escribir otra distinta para que no se sepa cuál es cuál. Sobre todo en las entrevistas de prensa, que al fin y al cabo son un género de ficción peligroso para escritores tímidos que no quieren decir más de lo que deben. Sin embargo, Germán Vargas debió descubrirlo con una perspicacia misteriosa, porque meses después del viaje de don Ramón a Barcelona se lo dijo en una carta. Creo que Gavito abandonó el proyecto de la casa y está metido en otra novela. Don Ramón, por supuesto, lo sabía desde antes de irse. Desde la primera línea tuve por cierto que el nuevo libro debía sustentarse con los recuerdos de un niño de 7 años sobreviviente de la matanza pública en 1928 en la zona bananera. Pero lo descarté muy pronto, porque el relato quedaba limitado al punto de vista de un personaje sin bastantes recursos poéticos para contarlo. Entonces tomé conciencia de que mi aventura de leer Ulises a los 20 años y más tarde El sonido y la furia eran 2 audias prematuras sin futuro, y decidí releerlos con una óptica menos prevenida. En efecto, mucho de lo que me había parecido pejante o hermético en Joyce y Faulkner se me reveló entonces con una belleza y una sencillez aterradora. Pensé en diversificar el monólogo con voces de todo el pueblo, como un coro griego narrador, al modo de Mientras yo agonizo, que son reflexiones de toda una familia interpuestas alrededor de un moribundo.
No me sentí capaz de repetir sus recursos sencillo indicar los nombres de los protagonistas en cada parlamento, como en los textos de teatro, pero me dio la idea de usar solo las tres voces del abuelo, la madre y el niño, cuyos tonos y destinos tan diferentes podían identificarse por sí solos. El abuelo de la novela no sería tuerto como el mío, pero era cojo, la madre absorta pero inteligente como la mía, y el niño inmóvil, asustado y pensativo como lo fui siempre a su edad. No fue un hallazgo de creación, ni mucho menos, sino apenas un recurso técnico. El nuevo libro no tuvo ningún cambio de fondo durante la escritura ni ninguna versión distinta a la original, salvo supresiones y remiendos durante unos 2 años antes de su primera edición, casi por el vicio de seguir corrigiendo hasta morir. El pueblo, muy distinto del que yo tenía en el proyecto anterior, lo había visualizado en la realidad cuando volví a Aracataca con mi madre. Pero este nombre, como me lo había advertido el muy sabio don Ramón, me pareció tan poco convincente como el de Barranquilla, pues también carecía del soplo mítico que buscaba para la novela. Así que decidí llamarlo con el nombre que sin duda conocía al niño, pero cuya carga mágica no se me había revelado hasta entonces: Macondo. Tuve que cambiar el título de la casa, tan familiar entonces entre mis amigos, porque no tenía nada que ver con el nuevo proyecto, pero cometí el error de anotar en un cuaderno de escuela los títulos que se me iban ocurriendo mientras escribía, y llegué a tener más de 80. Por fin lo encontré, sin buscarlo, en la primera versión ya casi terminada, cuando cedí a la tentación de escribirle un prólogo de autor. El título me saltó a la cara, como el más desdeñoso y a la vez compasivo con que mi abuela, en sus rezagos de aristócrata, bautizó la marabunta de la United Fruit Company, la hojarasca. Los autores que me estimularon más para escribirla fueron los novelistas norteamericanos, en especial los que me mandaron a Sucre y los amigos de Barranquilla, sobre todo por las afinidades de toda índole que encontraba entre las culturas del subprofundo y la del Caribe, con la que tengo una identificación absoluta, esencial e insustituible en mi formación de ser humano y escritor. Desde estas tomas de conciencia empecé a leer como un auténtico novelista artesanal, no solo por placer, sino por la curiosidad insaciable de descubrir cómo estaban escritos los libros de los sabios. Los leía primero por el derecho, luego por el revés, y los sometía a una especie de estripamiento quirúrgico hasta desentrañar los misterios más recónditos de su estructura. Por lo mismo, mi biblioteca no ha sido nunca, mucho más que un instrumento de trabajo, donde puedo consultar al instante un capítulo de Dostoyevsky, o precisar un dato sobre la epilepsia de Julio César, o sobre el mecanismo de un carburador de automóvil. Tengo incluso un manual para cometer asesinatos perfectos, por solicitar a alguno de mis personajes desválidos. El resto lo hicieron los amigos que me orientaban en mis lecturas y me prestaban los libros que debía leer en el momento justo, y los que han hecho las lecturas despiadadas de mis originales antes de publicarse. Ejemplos como ese me dieron una nueva conciencia de mí mismo, del proyecto de crónica. Acabó de darme alas. Nuestra moral era tan alta que, a pesar de los obstáculos insuperables, llegamos a tener oficinas propias en un tercer piso sin ascensor, entre los pregones de las vivanderas y los autobuses, sin ley, de la calle San Blas, que era una feria turbulenta desde el amanecer hasta las 7 de la noche. Apenas si cabíamos. Todavía no habían instalado el teléfono y el aire acondicionado. Era una fantasía que podía costarnos más que el semanario. Pero ya fue mayor, había tenido tiempo de atiborrar la oficina con sus enciclopedias desmanteladas, sus recortes de prensa en cualquier idioma y sus célebres manuales de oficios raros. En su escritorio de director estaba la histórica Underwood, que había rescatado con grave riesgo de su vida en el incendio de una embajada, y que hoy día es una joya en el Museo Romántico de Barranquilla. El otro escritorio único lo ocupaba yo, con una máquina prestada por el Heraldo, en mi condición flamante de jefe de redacción. Había una mesa de dibujo para Alejandro Obregón, Orlando Guerra y Alfonso Melo, 3 pintores famosos que se comprometieron en su sano juicio a ilustrar gratis las colaboraciones, y así lo hicieron. Primero por la generosidad congénita de todos, y al final porque no teníamos un céntimo disponible ni para nosotros mismos. El fotógrafo más constante y sacrificado fue Quique Scopel. Aparte del trabajo de redacción, que era el propio de mi título, me correspondía también vigilar el proceso de armada y asistir al corrector de pruebas a pesar de mi ortografía de holandés. Puesto que subsistía con el Heraldo mi compromiso de continuar la jirafa, no tenía mucho tiempo para colaboraciones regulares en crónica, si lo tenía en cambio para escribir mis cuentos en las horas muertas de la madrugada.
Alfonso, especialista en todos los géneros, puso el peso de su fe en los cuentos policíacos por los cuales tenía una pasión sedienta. Los traducía o seleccionaba y yo los sometía a un proceso de simplificación formal que habría de servirme para mi oficio. Consistía en ahorrar espacio para la eliminación, por la eliminación no solo de las palabras inútiles, sino también de los hechos superfluos, hasta dejarlos en la pura esencia sin afectar su poder de convicción. Es decir, borrar todo lo que pudiera sobrar en un género drástico en el que cada palabra debería responder por toda la estructura. Ese fue un ejercicio de los más útiles en mis investigaciones sesgadas para aprender la técnica de contar un cuento. Algunos de los mejores de José Felipe Mayor nos salvaron varios sábados, pero la circulación permanecía impávida. Sin embargo, la eterna tabla de salvación fue el temple de Alonso Fuenmayor, a quien nunca se le reconocieron méritos de hombre de empresa, y se empeñó en la nuestra con una tenacidad superior a sus fuerzas, que él mismo trataba de desbaratar a cada paso con su terrible sentido del humor. Lo hacía todo, desde escribir los editoriales más lúcidos hasta las notas más inútiles, con el mismo tesón que conseguía anuncios, créditos impensables y obras exclusivas de colaboradores difíciles. Pero fueron milagros estériles. Cuando los boceadores regresaban con la misma cantidad de ejemplares que se habían llevado para vender, intentábamos la distribución personal en las cantinas favoritas, desde el tercer hombre hasta las taciturnas del puerto fluvial, donde los escasos beneficios teníamos que cobrarlos en especies etílicas. Uno de los colaboradores más puntuales y sin duda el más leído resultó ser el Bate Ocio. Desde el primer número de Crónica fue uno de los infalibles y su diario de una mecanógrafa, con el seudónimo de Dolly Melo, terminó por conquistar el corazón de los lectores. Nadie podía creer que tantos oficios dispersos fueran hechos con tanta gentileza por el mismo hombre. Bob Prieto podía impedir el naufragio de Crónica con cualquier hallazgo médico o artístico de la Edad Media, pero en materia de trabajo tenía una norma diáfana. Si no pagan, no es producto. Muy pronto, por supuesto, con el dolor en nuestras armas, no lo hubo. De Julio Mario Santo Domingo alcanzamos a publicar 4 cuentos enigmáticos escritos en inglés que Alfonso traducía con la ansiedad de un cazador de libélulas en las frondas de sus diccionarios raros y que Alejandro Obregón ilustraba con refinamiento de artista grande. Pero Julio Mario viajaba tanto y con tantos destinos opuestos que se volvió un socio invisible. Solo Alfonso Fuenmayor supo dónde encontrarlo y nos lo reveló con una frase inquietante. Cada vez que voy a pasar una vía pienso que allí va Julio Mario Santo Domingo. El resto eran colaboradores ocasionales que en los últimos minutos del cierre o del pago nos mantenía con el alma en un hilo. Bogotá se acercó a nosotros como iguales, pero ninguno de los amigos útiles hizo esfuerzos de ninguna clase para mantener a flote el semanario, salvo Jorge Zalamea, que entendió las afinidades entre su revista y la nuestra y nos propuso un pacto de intercambio de materiales que dio buenos resultados, pero creo que en realidad nadie apreció lo que Crónica tenía ya de milagro. El consejo editorial eran 16 miembros escogidos por nosotros de acuerdo con los méritos reconocidos de cada uno, y todos eran seres de carne y hueso, pero tan poderosos y ocupados que bien podía dudarse de su existencia. Crónica tuvo para mí la importancia lateral de obligarme a improvisar cuentos de emergencia para llenar espacios imprevistos en la angustia del cierre. Me sentaba en la máquina mientras linotipistas y armadores hacían lo suyo e intentaba de la nada un relato del tamaño del hueco. Así escribí de cómo Natanael hace una visita que me resolvió un problema de urgencia al amanecer y ojos de perro azul, 5 semanas después. El primero de esos cuentos fue el origen de una serie con el mismo personaje, cuyo nombre tomé sin permiso de André Guidé. Más tarde escribí el final de Natanael, para resolver otro drama de última hora. Ambos formaron parte de una secuencia de 6 que archivé sin dolor cuando me di cuenta de que no tenían nada que ver conmigo. De los que me quedaron, a media recuerdo uno sin la menor idea de su argumento, de cómo Natanael se viste de novia. El personaje no se me parece hoy a nadie que haya conocido, ni estaba fundamentado en vivencias propias o ajenas, ni puedo imaginarme siquiera cómo podía ser un cuento mío con un tema tan equívoco. Natanael, en definitiva, era un riesgo literario sin ningún interés humano. Es bueno recordar esos desastres para no olvidar que un personaje no se inventa de cero, como quise hacerlo con Natanael. Por fortuna la imaginación no me dio para llegar tan lejos de mí mismo, y por desgracia también era un convencido de que el trabajo literario tenía que pagarse tan bien como pegar ladrillos,
Y si pagábamos bien y puntuales a los tipógrafos, con más razón había que pagarles a los escritores. La mejor resonancia que teníamos de nuestro trabajo en crónica nos llegaba en las cartas de don Ramón a Germán Vargas. Se interesaba por las noticias menos pensadas y por los amigos y hechos de Colombia. Y Germán le mandaba recortes de prensa y le contaba en cartas interminables las noticias que prohibía la censura. Es decir, para él había dos crónicas, la que hacíamos nosotros y la que le resumía a Germán los fines de semana. Los comentarios entusiastas o severos de don Ramón sobre nuestros artículos eran nuestra avidez mayor. Entre las varias causas con que quisieron explicarse los tropiezos de crónica y aún las incertidumbres del grupo, supe por casualidad que algunos los atribuyeron a mi mala suerte congénita y contagiosa. Como una prueba mortal, se citaba mi reportaje sobre Verascochea, el futbolista brasileño con el cual quisimos conciliar deporte y literatura en un género nuevo, y fue el descalabro definitivo. Cuando me enteré de mi fama indigna, ya estaba muy extendida entre los clientes del Happy. Desmoralizado hasta el tuétano, la comenté con Germán Vargas, que ya lo conocía como el resto del grupo. Tranquilo, maestro, me dijo sin la menor duda. Escribir como usted escribe solo se explica por una buena suerte que no la derrota a nadie. No todo fueron malas noches. La del 27 de julio de 1950 en la casa de fiestas de la negra Eufemia tuvo un cierto valor histórico en mi vida de escritor. No sé por qué buena causa, la dueña había ordenado un sancocho épico de 4 carnes y los alcaravanes alborotados por los dolores montaraces extremaron los chillidos alrededor del fogón. Un cliente frenético agarró un alcaraván por el cuello y lo echó vivo en la olla hirviendo. El animal alcanzó apenas a lanzar un aullido de oro con un aletazo final y se hundió en los profundos infiernos. El asesino bárbaro trató de agarrar otro, pero la negra Eufemia estaba ya levantada del trono con todo su poder. «Quietos, carajo», gritó, que los alcaravanes les van a sacar los ojos. Solo a mí me importó, porque fui el único que no tuvo alma para probar el sancocho sacrílego. En vez de irme a dormir, me precipité a la oficina de crónica y escribí de un solo trazo el cuento de 3 clientes de un bordel a quienes los alcaravanes le sacaron los ojos y nadie lo creyó. Tenía solo 4 cuartillas de tamaños, oficio a doble espacio, y estaba contado en primera persona del plural por una voz sin nombre. Es de un realismo transparente y sin embargo el más enigmático de mis cuentos, que además me enfiló por un rumbo que estaba a punto de abandonar por no poder. Había empezado a escribir a las 4 de la madrugada del viernes y terminé a las 8 de la mañana atormentado por un deslumbramiento de adivino. Con la complicidad infalible de Porfirio Mendoza, el armador histórico del Heraldo, reformé el diagrama previsto para la edición de crónica que circulaba el día siguiente. En el último minuto, desesperado por la guillotina del cierre, le dicté a Porfirio el título definitivo que acababa por fin de encontrar y él lo escribió en directo en el plomo fundido. La noche de los alcaravanes. Para mí fue el principio de una nueva época. Después de 9 cuentos que estaban todavía en el limbo metafísico y cuando no tenía ningún proyecto para proseguir con un género que no lograba atrapar. Jorge Salamea lo reprodujo el mes siguiente en Crítica, excelente revista de poesía grande. He vuelto a leerlo 50 años después, antes de escribir este párrafo, y creo que no le cambiaría ni una coma. En medio del desorden sin brújula en que estaba viviendo, aquel fue el principio de una primavera. El país, en cambio, entraba en barrena. Laureano Gómez había regresado a Nueva York para ser proclamado candidato conservador en la presidencia de la República. El liberalismo se abstuvo ante el imperio de la violencia, y Gómez fue elegido en solitario para el 7 de agosto de 1950. Puesto que el Congreso estaba clausurado, tomó posesión ante la Corte Suprema de Justicia. Apenas se alcanzó a gobernar de cuerpo presente, pues a los 15 meses se retiró de la presidencia por motivos reales de salud. Lo reemplazó el jurista y parlamentario conservador Roberto Urdaneta Arbeláez, en su condición de primer designado de la República. Los buenos entendedores lo interpretaron como una fórmula muy propia de Laureano Gómez para dejar el poder en otras manos pero sin perderlo y seguir gobernando desde su casa por interpuesta persona y en casos urgentes por teléfono. Pienso que el regreso de Álvaro Cepeda, con su grado de la Universidad de Columbia un mes antes del sacrificio del Alcaraván, fue decisivo para sobrellevar los hados funestos de aquellos días. Volvió más despelucado y sin el bigote de cepillo, y más cerrero que cuando se fue. Germán Vargas y yo, que lo esperábamos hacía varios meses, con el temor de que lo hubieran desbravado,
en Nueva York. Nos moríamos de risa cuando lo vimos bajar del avión, de saco y corbata y saludando desde la escalerilla con la primicia de Hemingway, al otro lado del río y entre los árboles. Se lo arranqué de las manos, lo acaricié por ambos lados y cuando quise preguntarle algo, Álvaro se me adelantó. Es una mierda. Germán Vargas, ahogado de risa, me murmuró al oído. Volvió igualito. Sin embargo, Álvaro nos aclaró después que su juicio sobre el libro era una broma, pues apenas empezaba a leerlo en el vuelo desde Miami. En todo caso, lo que nos levantó los ánimos fue que trajo más alborotado que antes el sarampión del periodismo, el cine y la literatura. En los meses siguientes, mientras volvió a aclimatarse, nos mantuvo con la fiebre a 40 grados. Fue un contagio inmediato. La jirafa, que desde hacía meses giraba sobre sí misma dando palos de ciego, empezó a respirar con 2 fragmentos saqueados del borrador de la casa. Uno era el hijo del coronel, nunca nacido, y el otro era N.Y., una niña fugitiva a cuya puerta llamé muchas veces en busca de caminos distintos y jamás contestó. También recobré mi interés de adulto por las tiras cómicas, no como pasatiempo dominical, sino como un nuevo género literario condenado sin razón al cuarto de los niños. Mi héroe, en medio de tantos, fue Dick Tracy, y además, como no recuperé el culto del cine que me inculcó el abuelo, y me alimentó don Antonio Aconte en Aracataca, y que Álvaro Cepeda convirtió en una pasión angélica para un país donde las mejores películas se conocían por relatos de peregrinos. Fue una suerte que su regreso coincidiera con el estreno de 2 obras maestras, Intruder in the Deuce, dirigida por Clarence Brown, sobre la novela de William Faulkner, y El retrato de Jenny, dirigida por William Dieterle, sobre la novela de Robert Nathan. Ambas las comenté en La Jirafa después de largas discusiones con Álvaro Cepeda. Quedé tan interesado que empecé a ver el cine con otra óptica. Antes de conocerlo a él, yo no sabía que lo más importante era el nombre del director, que es el último que aparece en los créditos. Para mí era una simple cuestión de escribir guiones y manejar actores. Por lo demás lo hacían los numerosos miembros del equipo. Cuando Álvaro regresó, me dio un curso completo a base de gritos y ron blanco hasta el amanecer en las mesas de las peores cantinas para enseñarme a golpes lo que le habían enseñado de cine en los Estados Unidos y amanecíamos soñando despiertos con hacerlo en Colombia. Aparte de esas explosiones luminosas, la impresión de los amigos que seguíamos a Álvaro en su velocidad de crucero era que no tenían serenidad para sentarse a escribir. Quienes lo vivíamos de cerca no podíamos concebirlo sentado más de 1 hora en ningún escritorio. Sin embargo, 2 o 3 meses después de su regreso, Tita Manotas, su novia de muchos años y su esposa de toda la vida, nos llamó aterrorizada para contarnos que Álvaro había vendido su camioneta histórica y había olvidado en la guantera los originales y copia de sus cuentos inéditos. No había hecho ningún esfuerzo por encontrarlos con el argumento muy suyo de que eran 6 o 7 cuentos de mierda. Amigos y corresponsales ayudamos a Tita en la búsqueda de la camioneta varias veces revendida en todo el litoral caribe y tierra adentro hasta Medellín. Por fin la encontramos en un taller de Sincelejo a unos 200 kilómetros de distancia. Los originales en tiras de papel de imprenta masticadas e incompletas se los encomendamos a Tita por el tenor de que Álvaro volviera a traspapelarlos por descuido o a propósito. 2 de esos cuentos se publicaron en Crónica y los demás los guardó Germán Vargas durante unos 2 años mientras se encontraba una solución editorial. La pintora Cecilia Porras, siempre fiel al grupo, los ilustró con unos dibujos inspirados que eran unas radiografías de Álvaro vestido de todo lo que podía ser al mismo tiempo, chofer de camión, payaso de feria, poeta loco, estudiante de Columbia o cualquier otro oficio menos de hombre común y corriente. El libro lo editó la librería Mundo con el título de Todos estábamos a la espera, y fue un acontecimiento editorial que solo pasó inadvertido para la crítica doctoral. Para mí, y así lo escribí entonces, fue el mejor libro de cuentos que se había publicado en Colombia. Alfonso Fuenmayor, por su parte, escribió comentarios críticos y de maestros de letras en periódicos y revistas, pero tenían un gran pudor de reunirlos en libros. Era un lector de una velocidad descomunal, apenas comparable a la de Álvaro Mutis y Sudardo Salamea. Germán Vargas y él eran críticos tan drásticos que lo fueron más con sus propios cuentos que con los del prójimo, pero su manía de encontrar valores jóvenes no les falló nunca. Fue la primavera creativa en que corrió el rumor insistente de que Germán se trasnochaba escribiendo cuentos magistrales, pero no se supo nada de ellos hasta muchos años después, cuando se encerró en el dormitorio de su casa paterna y los quemó horas antes de casarse con mi comadre Susana Linares, para estar seguro de que no serían leídos ni por ella.
Se suponía que eran cuentos y ensayos y quizás el borrador de una novela. Pero Germán no dijo jamás una palabra sobre ellos ni antes ni después, y solo en las vísperas de su boda tomó la precaución drástica para que no lo supiera ni la mujer que sería su esposa desde el día siguiente. Susana se dio cuenta, pero no entró en el cuarto para impedirlo, porque su suegra no se lo habría permitido. En aquel tiempo, me dijo Susi, años después, con su humor atropellado, una novia no podía entrar antes de casarse en el dormitorio de su prometido. No había pasado un año cuando las cartas de don Ramón empezaron a ser menos explícitas y cada vez más tristes y escasas. Entré en la librería Mundo el 7 de mayo de 1952 a las 12 del día y Germán no tuvo que decírmelo para darme cuenta de que don Ramón había muerto. 2 días antes, la Barcelona de sus sueños. El único comentario a medida que llegamos al café del mediodía fue el mismo de todos. ¡Qué vaina! No fui consciente entonces de que estaba viviendo un año diferente de mi vida y hoy no tengo dudas de que fue decisivo. Hasta entonces me había conformado con mi pinta de perdulario. Era querido y respetado por muchos y admirado por algunos, en una ciudad donde cada quien vivía a su modo y acomodo. Hacía una vida social intensa, participaba en certámenes artísticos y sociales con mis sandalias de peregrino, que parecían compradas para imitar a Álvaro Cepeda, con un solo pantalón de lienzo y 2 camisas de diagonal que lavaba en la ducha. De un día para otro, por razones diversas, y algunas demasiado frívolas, empecé a mejorar la ropa. Me corté el pelo como recluta, me adelgacé el bigote y aprendí a usar unos zapatos de senador que me regaló sin estrenar el doctor Rafael Marriaga, miembro itinerante del grupo historiador de la ciudad, porque la edad quedaban grandes. Por la dinámica inconsciente del arribismo social, empecé a sentir que me ahogaba de calor en el cuarto del rascacielos, como si Aracataca hubiera estado en Siberia, y a sufrir por los clientes de paso que hablaban en voz alta al levantarse, y no me cansaba de refunfuñar porque las pájaras de la noche seguían arriando a sus cuartos cuadrillas enteras de marineros de agua dulce.